Buenas, buenas. En este video tutorial vamos a hablar de las desigualdades, que son una aplicación muy concreta de los intervalos, ¿ok? Entonces, para poder resolver desigualdades, lo primero que tenemos que hacer es ver las propiedades de orden. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que nosotros sabemos y nosotros vemos que, por ejemplo, 1 es menor a 2, ¿ok? Nada, elegí este al azar, ¿ok? Entonces decimos que 1 es menor a 2. Si nosotros le sumamos, por ejemplo, tanto a 1 como 2, o le restamos un valor cualquiera, vamos a poner, por ejemplo, 2. Entonces, si a 1 le sumo 2, caigo en 3. Y si a 2 le sumo 2, caigo en 4. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue manteniendo, ¿sí? Que el primero sigue siendo más chico que el segundo. Esto matemáticamente se escribiría así. Entonces ponemos, por ejemplo, si nosotros sumamos 2, esto me va a quedar 3 y esto me va a quedar 4. Entonces decimos, ¿sí? Que si sumamos un número real a cada lado, se sigue manteniendo porque el más chico sigue siendo más chico. ¿Qué pasa si nosotros restamos 2? Por ejemplo, si nosotros restamos 2, al 1 voy a obtener menos 1 y al 2 voy a obtener 0. ¿Qué sigue pasando? Que esto se va corriendo, estos dos puntos se corren, ¿sí? Para la derecha o para la izquierda, o al revés, y se sigue manteniendo el sentido de la desigualdad. A esto nos referimos con esto. Se mantiene el sentido de la desigualdad. ¿Para qué sirve esto? Porque si vos tenés una desigualdad o una inecuación, te doy una como ejemplo, 2x más 1 menor a 0, tendríamos que despejar x. ¿Cómo despejo x? Este 1 lo tendría que neutralizar. Alguno me va a decir, bueno, paso el 1 para el otro lado, pero pasar no es lo que hacemos en una inecuación o en una ecuación. Lo que hacemos es neutralizarlo. ¿Cómo lo neutralizamos? Restamos uno de cada lado. Restamos uno de cada lado. ¿Sí? Lo que pasa es que uno después, con el tiempo, no lo hace, sino que lo hace ya mecánicamente, y es como si pasáramos para el otro lado, pero en realidad lo que hacemos es restar uno. Si restamos uno en una desigualdad, ¿qué pasa con esta desigualdad? Se mantiene, no cambia. Esto es lo que me refiero con si sumamos o restamos un número real, se mantiene el sentido de la desigualdad. ¿Qué pasa si multiplicamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si multiplicamos por un número positivo? Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 1 y 2. Y decimos, ¿sí? Como dijimos antes, que 1 es menor a 2. ¿Qué pasa si yo, elijo un ejemplo, ¿no? Multiplico por 3, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos por 3, ¿qué va a pasar con este 1? Si yo lo multiplico por 3, ¿sí? Tengo esto. Y si a 2 lo multiplico por 3, obviamente se triplica, ¿sí? Porque lo estoy multiplicando. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué pasa con el sentido de desigualdad? El más chiquito sigue siendo más chiquito, ¿ok? Entonces, este me va a quedar en 3, este me va a quedar en 6. ¿Y qué pasa con el sentido de la desigualdad? Se sigue manteniendo, ¿está? Esto es lo que hablamos cuando se mantiene el sentido de la desigualdad. ¿Pasa siempre esto? No. ¿Por qué? Ahora te voy al ejemplo que es el que tenés que recordar. Si nosotros tenemos, vuelvo al mismo ejemplo, 1 menor a 2. ¿Qué pasa si yo multiplico por, para que acá no le puse el multiplico 3, así me queda por 3. Ahí está. ¿Qué pasa si yo multiplico por menos 2? Estoy inventando, ¿sí? O vamos a multiplicar por menos 1, ¿sí? Que me gusta más. ¿Qué pasa si multiplico por menos 1? Si nosotros multiplicamos por menos 1, este se transforma en este, por menos 1. ¿Y este 2 en qué se va a transformar? En el opuesto, por menos 1. ¿Sí? Le pongo paréntesis porque es negativo. Entonces, ¿qué pasó acá? El 1 se transformó en menos 1 y el 2 se transformó en menos 2. ¿Cuál es más chico? ¿Cuál es más chico? El más chico es el menos 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los opuestos y estamos hablando de esta parte de la recta numérica.
¿sí? Entonces, atención acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Esto es clave. Entonces, si multiplicamos o dividimos por un número real negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces vamos a ver 3 ejemplos, hacemos estas 3 inecuaciones todos juntos y después, nada, jugás vos y laburás vos. ¿Cómo se resuelve el ejemplo 1? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es separar en términos. Siempre que vos tengas una inecuación o una ecuación, ¿sí?, separamos en términos y resolvemos cada término, ¿ok? Bien, perfecto. Vamos a hacer las 3 simultáneamente porque así liquidamos todo. ¿Qué tenemos que neutralizar acá? El 2. Acá también y acá también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Restamos 2. A mí no me vas a escuchar decir paso 2, ¿ok? Restamos 2. Si nosotros restamos 2, ¿qué pasa? Se mantiene el sentido de la desigualdad. Esto es trabajar como si fuese una ecuación. Entonces, ¿qué te queda? Te queda, lo hago en celeste. 3x, si yo resto 2, a ver si me seguís, te queda 5 menos 2, esto me va a quedar 3. Acá me va a quedar 3 también. Y acá me va a quedar menos 3x mayor o igual. Acá, si resto 2, me va a quedar, ¿se ve? Sí, menos 7. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tendría que dividir por 3 este. Yo lo voy a hacer en ambos lados para que veas cómo se hace. Vos lo podés hacer directamente en un lado. Divido 3. Acá, ¿qué voy a hacer? Divido por menos 3. Y acá, ¿qué voy a hacer? Divido por menos 3. Yo te lo pongo en los dos lados para que vos veas matemáticamente cómo sería. Si yo hago 3 dividido 3 porque quiero que me quede x, estoy neutralizando esto, me va a quedar x, ¿sí? Acá me va a quedar 1 porque hago 3 dividido 3. Y acá pregunto, ¿se mantiene el sentido de la desigualdad? La respuesta es sí, se mantiene, porque estoy dividiendo por un número positivo. Estoy utilizando esto, ¿ok? Bien, hermoso. Se mantiene. Chau. Acá estoy dividiendo por menos 3. Entonces, esto te queda x, esto te queda menos 1. Y la pregunta que te hago es, ¿se mantiene? Claro que no, me tenés que decir vos. ¿Por qué? Claro que no, porque estoy dividiendo por un número negativo, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? Esto me va a quedar x, esto me va a quedar 7 tercios. Y te pregunto, ¿se mantiene el sentido de la desigualdad? No. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por un número negativo, ¿ok? Bien, ¿cómo se hace esto? Recta numérica. Recta numérica, pongo el 1. Recta numérica, pongo el menos 1. Recta numérica, me quedo afuera, me queda 7 tercios, ¿ok? Entonces, a ver si se ve, ahí. Después, ¿qué digo? El 1, ¿está incluido sí o no? Vos me decís acá, no, perfecto. Acá me decís tampoco, perfecto. Y en el último, claro que sí. ¿Por qué? Porque está el igual, ¿ok? Ahora me tengo que fijar si va para menos infinito, ¿sí? Para menos infinito o para más infinito. Para menos infinito o para más infinito, y acá lo mismo. Entonces digo, ¿sí? Entonces digo, ahí van a aparecer los infinitos. Entonces, te pregunto, x mayor a 1, ¿sí? Entonces, x mayor a 1, estoy diciendo que es de 1 hasta dónde? A más infinito, ¿ok? Ahí aparecieron todos. Entonces, x menor a menos 1, entonces va a ir para menos infinito. Y este x menor o igual a 7 tercios. Acordate que siempre se leía de x, ¿ok? Entonces va para este lado. ¿Dónde se termina la inecuación? Con el intervalo. Toda inecuación, la solución se escribe en intervalo, ¿ok? Entonces agarro un hermoso color negro y pongo paréntesis 1, punto y coma, más infinito. Acá que voy a poner en el segundo, de menos infinito, punto y coma,
a menos 1, tuki tuki. Y acá que voy a escribir de menos infinito, punto y coma, a 7 tercios. Corchete en el último. ¿Por qué? Porque está, ¿cómo se llama? Incluido, porque dice menor o igual. ¿Se entendió esto? Resumen. En una inecuación, entonces, en una desigualdad, lo único que tengo que prestar atención es voy a resolver las inecuaciones como una ecuación, pero tengo que tener en cuenta que si dividimos o multiplicamos por un número real negativo, cambiaba el sentido de la desigualdad. Y después escribimos la recta numérica y el intervalo y nos ponemos felices porque terminamos este video tutorial. Chau, chau.